¿Cómo están mis queridos estudiambres? El día de hoy me peiné porque es una ocasión súper especial. Hoy vamos a hablar del cráneo y me gustaría que pudieran apreciar mi cabeza. Y entonces, antes de que nos pasemos más a asuntos de mi cabeza directamente, vamos a hablar de las cabezas en general, de los cráneos en general. ¿Qué es el cráneo, pues? Bueno, pues es un conjunto de huesos en forma de bóveda que soportan la masa cerebral. Tiene una altura de 18 a 20 centímetros y esto quiere decir que abarca aproximadamente el 13% de la longitud corporal. Y está formado por 8 huesos, los cuales vamos a ver a continuación. Estos huesos los podemos dividir en huesos impares y huesos pares. Los huesos impares son uno solo, como su nombre lo dice, y entre los cuales encontramos el frontal, el etmoides y el esfenoides, y el occipital en la parte posterior. Y los huesos pares se encuentran a ambos lados de la cabeza y son los parietales y los temporales. Estos huesos en un cráneo adulto se encuentran unidos a modo de sinostosis, que son estas articulaciones fibrosas y no móviles, y que le ayudan pues obviamente al cráneo a darle la fuerza que necesita para mantenernos a salvo. Ahora, tenemos suturas principales que debemos aprendernos, como por ejemplo, si lo vemos desde la parte superior, podemos apreciar la sutura coronal. Esta sutura coronal une los huesos frontal con parietal. Luego está la sutura lambdoidea. La sutura lambdoidea es esta que encontramos aquí, uniendo los huesos parietales con el occipital. Y en la cara lateral podemos encontrar la sutura occipito-mastoidea, que une los huesos temporal con el occipital. En la vista frontal o vista anterior podemos encontrar la sutura frontal, que también recibe el nombre de sutura metópica, que une los dos huesos frontales antes de que se vuelvan un único hueso conforme pues crecemos. Y finalmente, en la vista superior podemos encontrar la sutura sagital. Esta sutura sagital, que no me está haciendo caso, aquí está, une los dos huesos parietales. Ahora voy a seguir utilizando esta imagen porque me está sirviendo demasiado. Según su tamaño, que ya habíamos mencionado que tiene una altura de 18 a 20 centímetros, podemos clasificar el cráneo en normocéfalo, macrocéfalo o microcéfalo. El normocéfalo también puede recibir el nombre de mesaticéfalo y entonces se refiere a que el cráneo tiene un tamaño normal, sobre todo para la edad. Un paciente con macrocefalia va a tener una cabeza grande. Es posible encontrar estas patologías, por ejemplo, en pacientes que tienen hidrocefalia, o sea, que el líquido cefalorraquídeo no drena adecuadamente y entonces el paciente tiene una cabeza demasiado grande. También pacientes que tienen raquitismo tienden a tener macrocefalia y lo contrario, lo opuesto a una macrocefalia, serían pacientes con microcefalia. La microcefalia tienen que saber que es algo bastante patológico, ya que puede ser consecuencia de un pobre desarrollo del cerebro y entonces siempre se va a acompañar de retraso mental, pero también puede ser consecuencia de una unión temprana de las suturas que no permita el crecimiento de la cabeza. En ambos casos, el resultado va a ser una alteración neurológica de deficiencia. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser estudiar el cráneo clasificar el cráneo según su forma.
Para esto necesitaríamos medir el cráneo en sus dos diámetros, el diámetro anteroposterior y el diámetro transversal. Y esto nos va a ayudar para obtener una medición que se llama índice cefálico. Y lo vamos a calcular tomando diámetro transverso por 100 entre diámetro anteroposterior. Si obtenemos un resultado entre 75 y 79, nuestro cráneo va a ser normocéfalo o mesocéfalo. Sin embargo, podemos encontrar algunas alteraciones en la forma de los cráneos. Si el índice cefálico resulta ser menor a 75, esto significa que el cráneo ha sido alargado y este recibe el nombre de dolicocéfalo o también puede recibir el nombre de escafocéfalo. Es un cráneo que va a ser alargado debido al cierre prematuro de las suturas sagitales. Entonces el paciente va a tener un cráneo o una cabeza alargada. Si las suturas ya sean lambdoideas o coronales se cierran prematuramente, entonces el cráneo va a quedar aplanado y esto recibe el nombre de braquicefalia, si es bilateral. Sin embargo, si el cierre es únicamente unilateral, podemos encontrar la plagicefalia. Y finalmente tenemos una última alteración en que se fusiona principalmente la sutura coronaria, pero también puede acompañarse de la fusión de otras suturas. Y la cabeza crece en forma de torre, lo que vendría siendo algo más o menos así. Poco no me veo chulísima. Ay, ya se me fue la torre. Ahí. Bueno, ya me lo voy a quitar porque les prometo que no es nada cómodo estarme peleando con la cabeza de cono y menos con la inteligencia espacial que yo tengo. O sea, nula. Mucho mejor. Ok, y bueno, una vez que hemos visto las generalidades del cráneo, ahora sí vamos a pasar a la exploración física. Recordemos que dentro de los métodos o maniobras de exploración física tenemos la inspección, palpación, auscultación y percusión en ese orden. Entonces, en este caso, bueno, la inspección la vamos a hacer desde el inicio que llega el paciente y en el cual estamos observando de forma general el tamaño y el tipo de cráneo que tiene. También buscamos de forma general alguna malformación que sea visible en el cráneo. Recuerden que estamos explorando cráneo, no la cara específicamente, ese es otro capítulo. Y entonces, vamos a comenzar con la palpación. La palpación de cráneo debe de ser en sentido fronto-occipital. Quiere decir que se va a palpar primero el frontal, después los parietales, vamos a continuar con el occipital y hasta el final los temporales. ¿Y qué vamos a buscar al momento de esta palpación? Lo primero es que vamos a buscar, al momento de hacer nuestra palpación, prominencias óseas. Momento aquí, que podemos tener prominencias óseas que son normales, como por ejemplo la occipital. Y que bueno, ya saben que me encanta contar historias. Una vez, hace muchos años, cuando todavía estaba vivo, mi abuelo me marcó paniqueadísimo porque mi abuela tenía una bola en la cabeza. Total, llegamos corriendo a revisarla y al momento de palparla era la prominencia occipital. Aparentemente mi abuelo no era la persona más romántica del mundo y tenía años que no le agarraba la cabeza a mi abuela. Y estas imágenes, como esta que tenemos aquí, normalmente pueden ser visibles, pero lo más común es que sean palpables y reciben el nombre de exostosis. Estas exostosis pueden ser secundarias a una osteitis, que es una enfermedad deformante esquelética, puede ser por una periostitis sifilítica, puede ser secundaria a un cáncer o a un tumor de hueso, puede ser
no tan común en la actualidad, pero secundaria a un raquitismo, etcétera, etcétera, etcétera. Otras prominencias que podemos encontrar y que no necesariamente son prominencias óseas, pueden ser lipomas o coloquialmente llamados bolitas de grasa, que bolitas pueden llegar a ser bastante grandes. Epiteliomas, que es una forma nice de decir que es un carcinoma, o sea, un cáncer en la piel. O finalmente, quistes dermoides, que estos tienden a ser congénitos y no tienden a ser dolorosos a menos que se rompan. Y obviamente, pues el paciente nace con ellos. Otra parte que debemos tomar en cuenta de la palpación del cráneo es la palpación de la piel cabelluda, o conocido también como cuero cabelludo. Esta, al momento de la palpación, debe de ser una piel móvil. Y en la historia clínica vamos a reportar su movilidad. También debemos reportar la consistencia, color, textura, distribución e implantación del cabello según sexo y edad. De forma general, una persona que tiene un cabello bien implantado debe de iniciar aproximadamente 4 dedos del borde superior de la ceja. Eso es como una línea general. Entonces, a partir de ahí, tú puedes medir qué tan bien implantado tiene el cabello. Al momento de la palpación, no debe de haber zonas sensibles al tacto y también debes reportar si encuentras alguna depresión o, como ya lo dijimos, alguna exostosis. También debemos registrar si encontramos alguna lesión, costra, cicatriz, parásitos, como puede ser la pediculosis, que son los piojos que ya los habíamos hablado y que les encantan, o como la escabiosis, que se refiere específicamente a la sarna en los seres humanos. Podemos también reportar descamaciones y siempre, siempre, siempre es importante describirlas. Y para eso vamos a utilizar la siguiente mnemotecnia: scalp o cuero cabelludo en inglés. Y de hecho, esta mnemotecnia está en inglés, pero les va a ayudar a recordar qué es lo que tenemos que reportar cuando encontramos una lesión en piel cabelluda. Entonces, en la piel cabelluda vamos a explorar la piel, el tejido celular subcutáneo, la saponeurosis o las regiones musculares, el tejido conectivo laxo y el periósteo. En cualquiera de estas regiones pueden aparecer alteraciones y debemos reportarlas en la historia clínica. Y para finalizar la palpación, recordemos que debemos evaluar la sensibilidad del cráneo. Esto quiere decir, la sensibilidad en la región anterolateral del cráneo está dada por el trigémino y en el resto está dado por las raíces nerviosas de C2 y C3. Entonces, si hay alguna alteración en la sensibilidad, la debemos reportar. Para finalizar la exploración de cráneo, tenemos la percusión, que normalmente no se realiza y que la podemos realizar normalmente sobre el hueso frontal para descartar sinusitis de los senos frontales. Esto quiere decir que al momento de yo percutir sobre los senos frontales, el paciente me estaría refiriendo dolor. Y esto normalmente lo vamos a traducir en una sinusitis. También nos puede ayudar un poco percutir el cráneo para ayudar a confirmar algunos casos de hiperparatiroidismo, en el cual la tonalidad a la percusión va a ser muy parecida a la percusión pulmonar, o sea, a un claro. Y el último paso de la exploración física del cráneo sería la auscultación, que en realidad la podemos realizar para buscar soplos sobre los vasos sanguíneos del cráneo. Si llegáramos a escuchar un soplo, eso nos está sugiriendo que puede haber un aneurisma. Y bueno, eso es todo por hoy. Recuerden, esto fue la exploración física del cráneo.
Adiós.